doctor Francisco López. Y como profesora co-guía está Natalia López, que no es profesora de nuestra universidad, pero sí una geóloga que yo admiro mucho. Así que ellos han sido las principales personas que me han apoyado en este proceso. De honor al tiempo, vamos a empezar. A ver, nos borra un poco la pantalla. Ya, este PPT lo tengo un poco reciclado de los talleres anteriores y lo traté de amoldar un poquito a lo que va a ser esta presentación y teniendo en cuenta que van a haber personas, o quizás lo van a ver después personas de todos los años de la carrera, voy a tratar de ser lo más explicativo posible, ¿ya? En primera instancia, la ubicación de este geositio en la 10ª región de los lagos y la zona de estudio queda principalmente en la localidad de Huanay, que esta queda al sur de Hornopirén, ¿ya? Para hacerse un poco la idea, queda a la misma altura que Chiloé, pero hacia la cordillera en vez de la costa. Bueno, ahora el geositio, primeramente se entiende como geositio a un sitio, valga la redundancia, con interés geológico y que es propuesto por alguna persona y aprobado por la Sociedad Geológica Chilena. En este caso tiene que ser algún doctor en geología. Y este que ubicado en la ribera norte del río Blancochecua, casi en su desembocadura con el Fiordo Comau, como lo veíamos en la imagen anterior. Este es el río Blancochecua y acá desemboca con el Fiordo Comau. Bueno, justo al norte de la estación científica se llama Buenay. Este, dame un segundo, tengo más grande. Bueno, ahí sí. Ya bueno, ahí está esta asociación sedimentaria, fosilífera, que por datación de carbono 14 se supo que tenía aproximadamente entre 9.500 y 9.600 años. Y es un depósito que forma una terraza marina por acción erosiva del río, ya venía mencionando con anterioridad, y también probablemente por el mar en su extremo más occidental. Principalmente, estos afloramientos se proponen en geositios.cl como granulometría de tamaño limo-arcilla y contienen muchos registros biológicos, principalmente el filomolusca, como lo son gastrópodos, bivalvos y también contenido de madera fósil. ¿Ya? También es importante destacar que no se observan fallas o registros de fallas en estos afloramientos. Bueno, y como objetivo general y objetivo específico, se tiene primeramente interpretar el ambiente sedimentario que da origen a estos depósitos del geoxide y el área de estudio en general, eh, sumado a una interpretación paleoclimática de ese entonces, y además interpretar el alzamiento a eventos tectónicos ligados al sistema de falla que atraviesa la zona, porque estos depósitos están alzados sobre el nivel base. Y por la zona pasa de un sistema de falla importante que es el sistema de fallas del Guiñón. Bueno, con objetivos específicos se tiene que analizar detalladamente la granulometría del geocidio, como pueden observar en la diapositiva, y también, como ya venía hablando, estudiar el clima de la zona a través de la identificación de fases minerales posibles. Bueno, ahora como metodología de trabajo, el proceso tomó alrededor de 10 meses. En marzo yo me fui a terreno y fue un seguimiento a lo que es la preparación de este proyecto de pregrado. Y, y nada, ha sido un proceso igual agotador, pero bien enriquecedor en fondo de aprendizaje. La metodología de trabajo para lograr los objetivos de este proyecto de tesis se dividió en tres áreas principalmente. Una es el área de terreno, que fue en marzo del presente año, un periodo de laboratorio y un posterior gabinete. Ahora, en metodología de terreno, en relación con el objetivo específico, se trabajó en salidas de terreno de campaña que tuvo como duración un total de 12 días en las instalaciones de la Fundación de San Ignacio del Buenay. Y el método de trabajo durante los días de terreno de campo se avanzó principalmente con la exploración, toma de muestras,
descripción de los afloramientos que yo iba viendo y también un registro fotográfico. Igual contarles que yo este terreno participé solo, fui becado en el fondo por este centro de investigación, para seguir en sus instalaciones, pero me hice el terreno solo. En la mayoría de las veces, como se puede observar acá en el mapa, el, el área de estudio, los geositios, estaban acá en el río y era muy difícil acceder a pie. Entonces, tenía que ir casi todos los días en kayak y ahí luchar un poco contra el río y la fauna marina. Em, bueno, ahora como metodología de laboratorio, es importante mencionar que el terreno de campo, con fines de caracterizar este geositio y obtener información del paleoclima, se dividió en dos procesos distintos, solamente con la muestra de día 2 para DA 1, que es la que podemos observar acá, de celeste clarito. Y, bueno, en primer lugar, se hizo un proceso de tamizaje, y para hacerlo un poco más explicativo, teniendo en cuenta que van a haber personas que están quizás recién partiendo la carrera, también un utensilio que se usa para asegurar las partes finas de la cruza, y está formado por una tela metálica, rejilla, y que está sujeta a un aro. Es un aparato bien sencillo en el fondo. Acá en la diapositiva dejé ilustrado la malla de cada tamiz, la abertura en micrómetros y la abertura en milímetros. Estos son los 8 tamices que yo utilicé para el proceso de análisis de la granulometría. Y trabajé en el fondo con la abertura del micrómetro. Pero la quise también poner en milímetros para que se haga un poco más explicativo. Bueno, eh, es necesario también saber que los tamices son ensamblados en una columna que se monta en forma ascendente desde la base y teniendo la malla con mayor abertura, que es la que va a recibir esta materia particular, luego de ser procesado. La muestra se vierte y esto es sometido a una máquina que se puede observar en la diapositiva, que realiza movimientos circulares y a su mismo tiempo, a este movimiento se le aplican impulsos de golpeteo, que son por brazos mecánicos, y el único, eh, ¿cómo decirlo?, parámetro ajustable de esta máquina es el tiempo, que es la duración que uno le da al proceso de tamizado, que para efectos de mi trabajo fue de 15 minutos, ya que los parámetros anteriores son todos fijos. Transcurrido el tiempo estipulado, se retiran los tamices y se pesa por separado el residuo que queda atascado en cada uno de ellos. O sea, en cada uno de los 8 eh, fueron separados y fueron pesados repentinamente. No estoy diciendo que no es tan bueno. Voy a asumir que se me escucha bien. Bueno, y al tener en cuenta el peso total retenido, en ese proceso de que va a ser mostrado en resultados con posterioridad. Luego, el otro proceso de laboratorio es la metodología del DRX. Acá se realizó con la misma muestra de 2:1, como ya les había mostrado, y que corresponde esta al geocidio de Kunai, que es la caracterización principal que yo quería lograr con esto. Bueno, esto con el fin de conocer con exactitud la mineralogía presente en el depósito y a su vez poder interpretar el paleoclima que me interesa a mí y a su vez le interesa también mucho a la fundación del Centro de Investigación donde trabajé, que ellos trabajan mucho con la flora y fauna y los eventos de cambio climático y de la zona. Entonces, por eso también les interesó mucho mi proyecto. Bueno, esto ya les había venido dando una pincelada que trabajar con la presencia de arcillas que arrojar este proceso de RX. Y, bueno, para llegar a estos resultados se dividió este trabajo principal en 3 etapas. Primero está la etapa de tratado de la muestra, que se tiene que secar para no estar húmeda, para poder ser pulverizada de buena forma y después pulverizada correctamente. Y después viene el proceso de pulverizado,
donde se lleva a cabo en la máquina de molienda, que está también ilustrada en esta diapositiva, y esta pulveriza por presión y fricción, simple. Em, Esta trabaja en tandas y es importante no sobrecargarla con muestra y dejar que vaya siendo pulverizada dentro de poco, que es eh, un pesaje, digamos, suficiente para la muestra de Rives. Y luego el análisis de pormenorizado, y el análisis de difracción para efectos de esta muestra fue de roca total, y este permite la identificación rápida de partículas sobre todo finas que son difíciles de identificar al ojo y también al microscopio. Entonces nos proporciona información sobre la estructura cristalográfica y la identificación de estas fases presentes en mi muestra. Luego tenemos el trabajo de gabinete, que es el que más me cabe decir y, y más caras me hizo salir, que consistió principalmente en aterrizar todas las ideas y todos los resultados obtenidos, tanto en el trabajo de terreno como en el trabajo de laboratorio, y así obtener como resultado el análisis de fase, que es el que puede lograr, y también la identificación de fases minerales para la reconstrucción del ambiente de deposición y el paleoclima. Y ahora, de lleno a los resultados, acá de aquí en adelante se mostrarán y ilustrarán todos los frutos obtenidos en la metodología explicada con anterioridad. Y primeramente tenemos los resultados granulométricos, ¿ya? Aquí es importante saber que en cada tamiz quedó retenida una cantidad de material particulado y esto fue pesado en una balanza, comenzando de techo a base, y luego fue guardado. Es importante mencionar que si la diferencia total entre el peso original de la muestra y la suma del peso retenido, cada uno de los tamices supera el 1%, hay que repetir este experimento, porque se considera como una pérdida importante de material que no va a ser representativo. Así lo estipula la norma DIN 66165, si no me equivoco. Y bueno, en nuestro caso, la pérdida de material del proceso de laboratorio fue de un 0,77%, lo que la manipulación y extracción de la muestra de los diferentes tamices cumple con la norma y se acepta como válido. ¿Ya? Acá en la tabla que tenemos en la diapositiva se observa el número de tamiz que se utilizó, la abertura de malla, el peso retenido en cada tamiz en gramos, y luego se trabajó en porcentaje, con el porcentaje retenido, el porcentaje retenido acumulado, y finalmente, que es súper importante, es el porcentaje que pasa de un tamiz a otro. Y, sí, ahora viene el resultado de este trabajo granulométrico, que acá se tiene un gráfico de dispersión en la izquierda de su pantalla, que en el eje de la ordenada se observa el porcentaje sí, de material particulado que pasó por cada tamiz versus el eje de las abscisas, que corresponde a la abertura de la malla en micrómetros. Ya, como les decía, trabajé todo en micrómetros y no en milímetros, porque así también era más fácil guiarse por los tamices, y un poco arbitrario en el fondo, fue mi decisión. Eh, bueno, acá se propone que el rango establecido por la tabla granulométrica Oden-Westworth, que es la que trabajamos generalmente, acá de color intenso azul, se observa el porcentaje que pasa por cada tamiz, y luego en el eje de las coordenadas, de derecha a izquierda, tenemos de color celeste el tamaño en micrómetro para las arenas muy gruesas, que serían los límites de cada piso granulométrico. Luego de color amarillo, tenemos para la arena gruesa, lo sigue el de color verde, que sería tamaño de partículas para la arena media, el de color naranja, arenas finas, y finalmente el de color gris, que es para las partículas de tamaño libre. ¿Ya? Es importante saber que con el proceso de tamizaje no es posible eh, catalogar o saber cuánto porcentaje de arcilla se tiene en la muestra, sino que solamente hasta lima, ¿ya?
Con esta observación en la imagen de esta curva granulométrica, se puede interpretar que el geositio que había sido propuesto por el doctor Francisco Rubio, en su mayoría es arenoso, de tamaño fino a muy fino, y no como había sido propuesto por él, que era de tamaño limo arcilloso. Entonces, una primera discusión que se puede tener acerca de este trabajo de pregrado. Eh, no, pues, la misma diapositiva. Bueno, después viene la asociación de fases, que ahora se detallará el resultado obtenido con los procesos de caracterización que se explicaron en el apartado de metodología, y esto está basado en el MIAL 2000, que este análisis va a ser tanto del geositio como de los demás afloramientos que fueron descubiertos por mí a lo largo del río. En primer lugar, tenemos acá el geositio. Esta asociación es interpretada como desembocadura de un ambiente fluvial, y esta deducción principalmente eh, se hace con la granulometría fina que se depositan por decantación y con eventos de muy poca turbulencia. Es importante tener en cuenta que también en este afloramiento no se observan evidencia de oleaje, por lo que sigue reafirmando este ambiente de desembocadura con depositaciones de arena muy fina a fina. Y también es importante el registro de origen biológico que se encontró en este afloramiento, ya que los ejemplares del filo molusca que viven acá se encuentran en posición de manera fósil, en posición de vida, y concuerda con los ejemplares que actualmente viven en la desembocadura del río. Estos ya están caracterizados estos especímenes de carácter biológico, y pueden vivir hasta 50 metros de profundidad en el talud del sistema de desembocadura. Luego se tiene otro afloramiento, que esta asociación de fases se interpreta como llanura de inundación fluvial, donde la crecida de agua de este ambiente en específico se genera eh, por lagunías someras, por crecidas del río, que permiten que decante material fino, a diferencia de lo que comúnmente entendemos como depósitos de granulometría fina que tienen que ser profundos, y, y esto se interpreta como lagunillas someras en llanuras de inundación. ¿Ya? En ocasiones se han interrumpido por flujos de mayor turbulencia, que yo asumo como evidencias de oleaje, y no de un sistema más profundo de desembocadura como podíamos ver en el afloramiento anterior, ya que el registro biológico se observa en posición de vida y está muy disgregado. O sea, solo la conchilla de estos moluscos que se podían ver en posición de vida en el afloramiento anterior. Estamos revisando el afloramiento de más próximo a la desembocadura, hacia más altura de la cordillera. Luego esta sucesión de fases sedimentarias se interpreta como faja de canales, donde el río va migrando y también su flujo de agua va teniendo cambios en su intensidad. Y esto refleja en la intercalación de arenas y gravas que se pueden observar. Acá, como ya se pudieron dar cuenta, en la diapositiva podemos observar un perfil de afloramiento, que es la interpretación que yo le estoy dando para esta asociación de fases. Y hacia más la derecha, digamos, la imagen original, ¿ya? Se puede interpretar como que este río va con un flujo turbulento de baja energía, que deposita esta fase de granulometría fina. Em, y a medida que esta aumenta, se logra transportar grava por este canal, y consecuentemente esto obviamente se deposita y provoca un crecimiento que genera columnas con la capacidad de disminuir la intensidad. Y este flujo se asocia como a la generación de una gradación normal, que se puede observar acá casi en la base de este afloramiento. Y para el caso de la gradación de la gradación inversa sería el proceso contrario, que ya es casi el techo de este afloramiento. Entonces tenemos esta asociación eh, de granulometrías más finas y otras granulometrías más gruesas como son las gravas, pero siempre con un
un flujo turbulento de distintas intensidades. Y por último, que es el afloramiento, digamos, más lejano a la desembocadura del río que voy a encontrar, eh, se interpreta también como como una fija de canal, donde acá el flujo que transporta el río va con mucha energía y deposita estas barras que, que no alcanza a intercalar con arena. O sea, el flujo eh, río arriba es mucho más turbulento, va con mucha más energía y estas columnas de grava, digamos, no permiten la intercalación de arena y permite que el flujo baje un poco más tranquilo hasta la formación del otro. Bueno, y siguiendo con los resultados, tenemos la difracción de rayo X, que la interpretación, como ya les había spoileado, es el análisis de roca total. Y principalmente se encuentran minerales del grupo de los silicatos. Acá tenemos la leyenda, igual pueden ir leyendo, pero se los voy a nombrar de todas formas. Tanto del subgrupo de los tectosilicatos, como son el cuarzo, la albita, como del subgrupo de los filosilicatos, que arrojó, o sea, que interpreté yo en el difractograma como vermiculita, muscovita, glauconita y clorita. ¿Ya? Para efectos de este trabajo, solamente se hará enfoque a las fases minerales de arcillas, que si bien no se usó el tratamiento específico para clasificar la arcilla con etilenglicol, siempre me gusta cómo se usa, cada vez lo digo mejor. Y esto nos da un primer acercamiento a lo que puede ser la composición de la muestra, ya que no nos arroja exclusivamente la fase mineral de arcilla, pero sí va a ser un primer acercamiento a lo que puede ser la composición arcillosa, y con fines de entender la procedencia, eh, digamos, de estos depósitos, y también el clima de ese entonces, que es lo que quería lograr, ¿ya? Y ahora con la interpretación diagenética del afloramiento, eh, pues las características de este depósito analizado y el resto de los afloramientos a lo largo del río, como ya se lo mostré, se puede interpretar una etapa de diagénesis completa por falta de cementación y formación de la roca, ya que son depósitos. Y, em, pero sí se puede referir a una etapa de geogénesis. Esta se refiere a las primeras etapas de diagénesis, que se tienen a pocas profundidades de metros, o también pueden alcanzar decenas de metros. Y está asociada a la fase de minerales de arcilla de esmectitas y glauconitas que fueron identificadas en el difractograma de difracción de rayos, y se interpreta como condiciones someras y controladas por la alteración química de hidrólisis de agua. Esto es principalmente del geositio, que es el principal, que es el primer afloramiento que les mostré más cercano a la de Socorro. Luego tenemos eh, interpretación de la procedencia detrítica. La caracterización mineralógica nos habla de una procedencia de origen magmático, que puede ser asociada al ritmo volcánico activo de la zona cordillerana. Y el estudio de las arcillas eh, es importante para la reconstrucción de la procedencia, ya que los ambientes volcánicos son precursores de esta fase mineralógica. Teniendo en cuenta también el clima, el relieve, la meteorización, la asociación también que puedan tener atribuidos estos minerales, y asumiendo que los grupos de arcilla presentes en la muestra no han sufrido un cambio importante con respecto a la diagénesis, como lo veníamos hablando de la interpretación diagenética, se puede decir que son controladas por la litología del área de aporte. Entonces, eh, para recalcar el ambiente de depositación y para el clima de la procedencia posiblemente volcánica, y sumándole también los otros minerales arcillosos con contenido de cuarzo y feldespato que fueron interpretados en el difractograma de PRX.
Y finalmente llegamos al ambiente de depositación del geositio, que es eh, lo llamativo de este trabajo de pregrado y con lo que yo trabajé con todos estos resultados. Bueno, hacia la desembocadura del río se observa una morfología deltaica actualmente. eh, y yo propongo un tema de proceso deltaico relacionado con sistemas fluviales, específicamente de tipo Gilbert. Eh, es importante saber que todo delta se forma en la desembocadura de un sistema fluvial bien estructurado que recibe precipitaciones moderadas, abundantes y necesita un régimen tectónico eh, de subsidencia activo para que continúe y garantice la acumulación de los sedimentos y se puedan formar estos afloramientos, ¿ya? Para el caso del geocidio, que es el afloramiento más cercano a la desembocadura, como ya les decía, sería un ambiente deltaico de tipo Gilbert, en la zona de Prodelta, que acá en la diapositiva lo podemos observar como la zona más gris, la zona de Prodelta, y cercano a Tolón. Esto se respalda principalmente eh, porque estos sistemas del teco de tipo Gilbert son los que tienen mayor pendiente, que una pendiente mayor a 20 grados, y que esto permitiría la captación de estos materiales finos y también por otro lado se reafirma la suposición con los resultados obtenidos en el análisis de roca total de RX, ya que la fase mineral del grupo de la glauconita se forman estrictamente en ambientes marinos sólidos, ¿ya? Esto sumado también al registro fósil encontrado en la posición de vida correspondiente a gastrópodos y bivalvos, que pueden habitar a altas profundidades y no se observan evidencias de oleaje. Entonces todo apunta a un ambiente de prudente y que yo lo catalogo como del tipo de Quinto, ¿ya? También es importante mencionar que el registro fósil actual también, perdón, el registro biológico actual que vive en el talud son la misma especie de gastrópodos igual que en el geocidio. Y la interpretación paleoclimática, bueno, principalmente con los resultados obtenidos en la extracción de rayos, eh, encontramos un mineral muy importante que es la glauconita, que ya lo venía hablando. En condiciones estrictas se forma en ambientes marinos sólidos, con tasas, perdón, de sedimentación bajas y a temperaturas menores de 15 grados en el agua. Entonces, con respecto también a la fase mineral de las mestitas, eh, es común en suelos de ambientes templados y húmedos, y donde la lixiviación es limitada y es común ver el mineral de vermiculita, que es el interpretado en el difractograma de BRX que yo analicé. Entonces, la interpretación final, uniendo las condiciones de las fases minerales de la lectina y de la pegmatiita, se interpreta el paleoclima, eh, que la temperatura en el proceso de formación de este depósito sedimentario, que es el sitio principalmente el que estoy caracterizando, pudiese ser de carácter templado y húmedo, con temperaturas del agua similares a las actuales, ¿ya? Porque se tiene bien estudiado el fiordo y las temperaturas medias del agua actual son de 10 grados o menores a 10 grados y se relaciona bien con, con los parámetros de formación tan estrictos de la glauconita. Ahora pasando a las discusiones, primero sobre la deducción de la mente de capacitación, fue muy importante la campaña de terreno para observar in situ la distribución eh, areal de todos estos depósitos y proceder también a trabajar con las muestras. Para la zona más próxima al fiordo se propone un ambiente deltaico de tipo Gilbert, a diferencia de otros autores y otros trabajos de pregrado que leí bastante, eh, proponen la zona deltaica como un fan delta. Eh, yo lo asumo como
un ambiente deltaico de tipo Gilbert, del subtipo Gilbert. Y bueno, también se asume una actividad tectónica importante durante los últimos 9.600 años, que es la datación que tiene este geositio, ligado al sistema de fallas que atraviesa el área de estudio de Kiñowski. Y esto principalmente por el alzamiento que tiene esta, estos depósitos sobre el base, y también porque en la asociación de fases de fajas de canales, las arenas que estaban intercaladas con las gravas tienen estructuras caóticas que yo las asumí y también fue muy conversado con mis profesores porque estaban controladas como sísmicas, que son principalmente estructuras caóticas, siendo redundantes, que son producto de movimientos particulados en la formación de estos depósitos por sí. ¿Ya? Y también es importante tener en cuenta que el estudio de roca total que fue aplicado en la muestra no es el más adecuado para la interpretación de la gilofase. Y para esto se propone, para que sea más exacto y se pueda llegar a unas fases de niveles de arcilla más exactas, se proponen 4 tratamientos previos que son el air drip, como ya también le había dicho, la solvatación con etilenglicol, secado a 400 y 500 grados Celsius de la muestra, y haciendo esta preparación se concentrarían las fracciones más finas de la muestra y se analizaría específicamente esto y no el resto del grupo de los silicatos que habíamos encontrado. Y a modo de cierre, eh, ojalá no se hayan aburrido con el tema, recompilando toda la información obtenida a lo largo de este proceso, se tiene una caracterización más detallada del geocidio como un primer acercamiento al aporte científico de la zona, y también futuros trabajos asociados a este depósito. Ojalá se motive más gente de la UNAP a trabajar en este geocidio, aparte del área de la sedimentación, paleoclimática, hay muchas otras áreas que se pueden trabajar, como geomorfológicas, estructurales, eh, y es muy interesante y está en pañales vulgarmente dicho, porque no hay muchos estudios ahí y se pueden hacer trabajos bonitos. Entonces, esto es un primer acercamiento al aporte científico y, bueno, los futuros trabajos que les comentaba que se pueden trabajar ahí. Em, los hallazgos y estudios de los afloramientos del área son de origen totalmente sedimentario y dan información importante sobre los cambios de niveles de energía y los flujos que ha tenido este río a lo largo del tiempo, digamos. Bueno, también el análisis de fases y tamizados permitió esta caracterización de una mejor manera con, con el foco principal de este proyecto, que era el geositio. Y también en segundo lugar, depósitos a lo largo del río que fueron encontrados por mí, que no se habían trabajado antes y no se sabía que estaban. Eh, Estas fases son completamente sedimentarias de un ambiente fluvial y taico de tipo Gilbert, y se ven controladas por los cambios de intensidad de los flujos, como ya se los comentaba recientemente, y también por el control estructural que tiene la zona, que es importante por el sistema de fallas que pasa por ahí mismo. Y finalmente el análisis de fases minerales de arcilla iba a entender como un primer acercamiento a lo que es el paleoclima de la zona, y teniendo climas templados a húmedos y con temperaturas de agua similares a las que tenemos en la actualidad. Y muchas gracias por su atención.